Bueno, eh, hoy vamos a ver aplicaciones económicas de los extremos y en lo que sobre de tiempo eh, respondo dudas, consultas las que tengan. Básicamente hay varias aplicaciones económicas en el libro. Son todas muy similares, solamente hay dos que destacan que por ahí necesitan una explicación adicional de mi parte. La primera aplicación es lo que es maximización de la utilidad, que ustedes ya habían visto el método geométrico y el método de las derivadas. Ahora lo vamos a ver usando Lagrange. No sé por qué tengo el Word en inglés. Recording is on. Eh, pero bueno, básicamente ustedes supónganse que tienen que maximizar una función de utilidad. Supónganse, no sé, por inventar cualquier cosa, 5 x1 por x2, sujeto a que el ingreso es 100, que el precio del bien uno es 2 y que el precio del bien 2 es 4. Sí, un problema de maximización como los que vieron para el primer parcial como método geométrico y método de las derivadas, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el lagrangiano acá? Acuérdense, el lagrangiano es una función que le agregamos una variable más, que va a ser nuestra variable auxiliar. ¿Cómo le llamábamos a esa variable según vimos la última clase? No. Lambda, ¿no? Lambda. ¿Y cómo sería la función de Lagrange en este ejemplo que les estoy dando? 5x1 por x2 5x1 por x2, es decir, la función objetivo. Y a eso, más, más lambda por 2x1 2x1 más 4x2, ¿y qué más? menos 100. Menos 100. Bueno, eso está mal. Perdonen que los hice entrar. ¿Por qué está mal? Bueno, si fuera un problema matemático, no habría ningún tipo de problema. Esto se puede plantear así. Pero esto es un problema económico. Y cuando los problemas son económicos, lambda pasa a tener una interpretación económica. Y si ustedes lo arman así, la interpretación económica da al revés de cómo se debería dar. ¿Sí? Entonces, cuando tienen un problema como este, lo que tienen que hacer es hacer 100 menos las variables. ¿Sí? Porque si no, el valor de lambda les va a dar con el signo contrario al que necesitan que dé para que dé la interpretación económica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. De hecho, en realidad, hay cuatro formas de armar este lagrangiano. Porque yo acá podría... ¿Ustedes se acuerdan que por la condición suficiente, qué pasaba con todo esto? Por la condición necesaria, perdón, no por la suficiente. Era igual a 0. Era igual a cero, ¿no? Entonces,
que yo acá ponga un más o ponga un menos es lo mismo, porque si total va a dar cero todo esto. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra forma de armar el lagrangiano, que también es válida matemáticamente. ¿Sí? Porque si total da esto cero, que acá ponga un más o ponga un menos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y también es lo mismo si todo esto da cero, también da cero haciendo así. ¿Sí? Si multiplicas todo por menos uno sigue dando cero. Entonces, en realidad el lagrangiano hay cuatro formas de armarlo, no solamente una. El problema es cuando pasamos del terreno de la matemática al terreno de la economía y lo que termina pasando es que, por ejemplo, en este caso y este caso, no, y este caso de acá, les da lambda con el signo al revés. Y como les da el lambda con el signo al revés, lo van a interpretar mal. ¿Sí? Pero es un tema económico, no un tema matemático. ¿Sí? Entonces, hay cuatro formas de armar la función de Lagrange, pero solo dos son válidas. ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? ¿O se cortó? Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, entonces nos vamos a quedar con esta, con el más adelante y con la constante menos las variables. También podríamos haber puesto un menos y las variables menos la constante, pero pues, generalmente para que todos más o menos estemos en la misma línea siempre usamos esta, pero si alguien quisiera usar esta también sería válido. Y bueno, una vez que tenemos esto, le calculamos las condiciones necesarias, ¿no? Que la condición necesaria que decía, cómo tenían que ser las derivadas primeras, Iguales a cero. iguales a cero. ¿Sí? Entonces por un lado vamos a tener L prima x1. Oh, x2 y lambda. ¿Cuánto da L prima x1? 5x2. 5x2 menos 2 lambda, ¿sí? Igual a 0. Esto da 5x1 menos 4 lambda igual a 0. Y esto siempre, acuérdense que siempre les va a dar la restricción, ¿no? Así que directamente la copio y estamos, ¿no? ¿Por qué no me deja alinear con el igual?
¿Será por la llave? Ah, después me fijo. Bueno, de la primera ecuación que sacan, que lambda es igual a 5x2, 5 medios de x2, si no me equivoco. ¿Sí? De la segunda ecuación sacan que lambda es 5 cuartos de x1, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí. Entonces esas dos cosas tienen que ser iguales, porque las dos son igual a lambda. Bueno, de acá obtienen que si despejan, les va a quedar que x1 es igual a 2 veces x2, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, y una vez que tienen esta relación, pueden venir a la restricción. Reemplazan a x1 por 2 veces x2. Y les quedaría algo así, ¿no? De donde terminarían sacando... Bueno, les quedaría 100 es igual a menos 8x2 igual a 0. De donde sacarían que x2 vale 10... da con coma. Qué garrón. 100 dividido 8 daría 12, a ver si me sale 12,5, ¿no? A ver, sí. ¿Sí? Y si x2 vale 12,5, x1, que es el doble de x2, va a dar 25. ¿Sí? ¿Y lambda cuánto daría? Bueno, lambda daría 125 medios. 125 medios, no, 125 cuartos. 125 cuartos. ¿Sí? Entonces tenemos un punto crítico. Bueno, esto vamos a pasarlo a número. Esto sería 31,25 si no me equivoco. Alguien chequeeme la cuenta, pero tengo confianza que da... Bueno, lo hacemos acá. Sí, a eso. 31,25. 4, perfecto.
Así que ya tenemos un punto crítico que es el punto 12, no, perdón, 25, 12,5, 31,25. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nadie? No, No, ninguna. profe, ninguna. Bueno. Bueno, ¿qué nos faltaría? La condición suficiente. Yo voy a usar el Hessiano orlado. Eh, ¿Dónde estaba? A ver. Ahí. Se puede usar la otra. Usen la que quieran. A mí me gusta esta. Bueno, ¿cómo era este determinante en términos teóricos? Acá que había. L prima prima lambda. ¿Qué cuánto daba? Lambda. 0. Cero, ¿no? Esa siempre daba cero. Esta que teníamos. L prima prima lambda X. Que era igual a qué. Menos 2. Sí, pero teóricamente a qué era igual. A phi prima x. En este caso x1. ¿Sí? Por Schwarz, esta es simétrica. Esta era phi prima x2. Esta es simétrica. Esta, ¿qué era? ¿Qué iba acá? ¿Qué iba acá? L prima prima X. Sí, pero fíjense que cómo es la restricción. Z prima XX. Sí, en este caso U. Porque la restricción cómo es. Claro, pues es lineal. Porque es lineal, entonces acá pueden poner... Uy, U prima. Prima. X1. X1. ¿Sí? Bueno, acá va a ir la cruzada. Acuérdense, la U es solamente porque la restricción es lineal. Si la restricción no fuera lineal, iría una L, no una U. Y estamos. Bueno, 0 vale 0, no importa lo que valgan las derivadas. Phi prima x1, o sea, la derivada de la restricción con respecto a x1 da menos 2. O sea que acá vamos a tener un menos 2 y acá vamos a tener un menos 2. La derivada de la restricción con respecto a x2
da menos 4. Menos 4. La derivada de la función objetivo con respecto a la cruzada, digamos, va a dar 0, ¿no? Porque si se fijan acá no apareció ninguna x1, así que las cruzadas van a dar 0. Y estas de acá van a dar... no, perdón, no dan 0. No, lo que da 0 son estas. Perdón, no dije cualquier cosa. Estas no dan 0. Estas dan 0. ¿Sí? La cruzada da 5, la cruzada da 5. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, este determinante da 0, menos 10, 40, 40, 80, 80, si no me equivoco en nada. 80, 80, sí. Esto obviamente es mayor a 0. Y como, ¿qué pasaba cuando el hessiano era mayor a 0? Era un máximo. Máximo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, ¿Preguntas? profe. Sí. No, ninguna, ninguna. Ah, Creo que se entendió. bueno. Ojo. El hessiano está armado así porque la restricción es lineal. Bueno, hasta acá un ejercicio les sirve de ejemplo para lo que vieron antes. Ahora la pregunta es, lambda dio 31,25. ¿Significa algo eso? Bueno, lambda lo que nos va a estar diciendo es cómo varía la función objetivo cuando se relaja la restricción en una unidad. ¿Sí? En el contexto de este ejercicio económico se le llama la utilidad marginal del ingreso. Es decir, cómo varía la utilidad cuando relajo la restricción, el ingreso. No, la restricción. Me gusta más. Una unidad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, acá no lo hice. Pero esta es mi función de utilidad. ¿Cuánto me dio la utilidad en esta maximización? 5 por 25 por 12,5. Esto me da
125 por 12, no te van a hacer la cuenta mentalmente. 1562,50. ¿Sí? Si yo en vez de plantear este problema, planteo este problema, ¿cuánto creen que más o menos me va a dar la utilidad máxima? En vez de un 100 pongo un 101 ahí. ¿Se me escucha o no? Sí, sí. Va a aumentar Mil- 31,25. Exactamente. ¿Sí? Si el ingreso pasa de 100 a 101, la utilidad aproximadamente va a aumentar 31,25. ¿Sí? De hecho, esto se puede demostrar. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Así lo hago rápido, ¿no? Porque ya saben hacerlo, ¿no? De hecho, es prácticamente el procedimiento es todo igual. Lo único que voy a hacer es cambiar números. Toda esta parte es igual, toda esta parte... No, no es igual, o sí es igual. No, toda esta parte es igual. Acá tengo que cambiar a un 101. Acá tengo que cambiar a un 101. Acá tengo que cambiar a un 101. Y esto me va a quedar 101 sobre 8. ¿Sí? Que sería 12,5. 0,12,625 da. A ver. Sí. Eh, Esto lo tengo que reemplazar acá. Y esto el doble va a ser 24, 25, 25,25 si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a chequearlo por las dudas. 12,625 por 2. 25,25, perfecto. Esto lo tengo que multiplicar por 25,25. Esto me termina dando 125, 126,25. Y esto me va a dar dividido 4. Esto ya no lo quiero hacer. 126,25 dividido 4. 31,5625. Vamos a chequearlo por las dudas. 25,25 por 5 dividido 4. Sí. Bueno, entonces nuestro punto crítico entonces va a ser este de acá. Y la utilidad máxima, que obviamente habría que hacer el lesiano y chequear lo que es un máximo, pero ya les adelanto que va a ser un máximo. De hecho, el lesiano es el mismo, porque fíjense cómo había dado el lesiano. Todos constantes. ¿Se ve? El lesiano sigue siendo el mismo, así que no hay que tocar nada ahí.
5 por 25, 25. Por 12, ta, ta, ta. Y esto va a ser 5 por 25,25 por 12,625, que da 1593. Ta, 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 ta. Bueno, fíjense, mi nueva utilidad máxima es esta, ¿no? Si quieren vamos a llamarle un max estrella. ¿Y mi anterior utilidad cuál era? Esta de acá. Bueno, ¿cuánto da esto? 31,40. ¿Sí? Y si se fijan, ¿cuánto me había dado lambda? 31,25, ¿no? O sea que lo que me aumentó la utilidad por darle un peso más de ingreso a la gente es más o menos lo que valía lambda. Obviamente, cuando les digo que lambda es la utilidad marginal, estoy hablando de derivadas. Y siempre que usamos derivadas, ¿qué sucede? Cometemos un error. Hay un error, ¿no? Bueno, en este caso el error es bastante chiquito. Verdaderamente nos da 31,40 y lambda nos daba 31,25. ¿Sí? Entonces, lambda es cómo varía la utilidad cuando relajo la restricción presupuestaria en una unidad. En nuestro ejemplo, cuando el ingreso pasa de 100 a 101, la utilidad aproximadamente va a aumentar 31,25. ¿Sí? Entonces, vemos que con un ingreso de 101 pesos, la utilidad aumenta 31,40625, que es aproximadamente igual a lo que predijo el valor de lambda que iba a aumentar la utilidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, no, no. Bueno. Bueno, esta es la primera aplicación económica que les quería dar.
Ahora lo que vamos a ver es... ¿cómo se llama? Monopolista discriminador. Que tomémonos 5 minutos y arrancamos con monopolista discriminador. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Ok. volvemos en 5. Recording has stopped.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Están todos? ¿Están? ¿No están? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno. Monopolista Recording is discriminador. on. ¿Qué significa que sea monopolista? La empresa es el único oferente, vamos a poner fabricante para que sea más ameno, de un producto. ¿Sí? Ese producto, la empresa lo vende en dos mercados distintos. ¿Qué quiere decir dos mercados distintos? Bueno, puede ser una empresa que lo vende en Buenos Aires y que también lo vende en Córdoba. ¿Sí? Vende en dos lugares distintos, dos países, dos provincias, dos ciudades, como quieran verlo. La cuestión es que los mercados están separados, normalmente por alguna barrera geográfica. Eh, y por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de fijar un precio en un mercado y otro precio en otro mercado. O, si no fija precio, ustedes saben que los monopolistas pueden hacer una de dos cosas. O fijan precio o fijan cantidad. ¿Sí? No pueden fijar las dos cosas a la vez porque obviamente del otro lado tienen la demanda que también le responde. Pero la empresa puede fijar el precio que quiera o las cantidades que quiera. Una de las dos cosas las puede fijar. No las dos al mismo tiempo, pero sí una de las dos. Eh, y lo que vamos a hacer, voy a dar un ejemplo de esto y vamos a sacar algunas conclusiones económicas de esto. Y después les voy a contar un poco por qué pasa estas cuestiones. ¿Sí? Esperen que agarro el libro porque prefiero agarrar un ejercicio. O a ver, voy a agarrar alguno de la guía. Mejor así no me tengo que ir a buscar el libro. Porque así los números dan lindos. Porque si no. Sí, así me aseguro de que no dé nada raro. Pues si invento el ejemplo. Un producto se vende en dos mercados diferentes. Las leyes de salida a precio son respectivamente tanto y tanto. ¿Qué quiere decir las leyes de salida a precio? Bueno, las leyes son de salida de precio es la demanda, ¿sí? Es otra forma de decirle a la demanda. Porque ¿qué pasa? La demanda se había cortado, ¿no? Creo que no. Ah, Se escuchó hasta la demanda. claro. Sí, y yo corté porque me di cuenta que se había apagado el coso. Eh, esperen que acomodo. Leyes de salida a precio es otra forma de decirle a la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda, si vos le mandás a un precio, a ver, vos cobrás 5 pesos un producto, vas a vender 10. Si lo cobrás 2, vas a vender 15. Si lo cobrás 20, vas a vender 2. ¿Sí? Entonces, el monopolista puede fijar el precio, pero el que va a decidir cuántas cantidades va a demandar es la demanda. Y por eso se le dice ley de salida a precio. La empresa fija el precio y la demanda le contesta, bueno, a ese precio yo te demando tanto. Es otra forma de decirle a la ley de demanda, ¿sí? Pero es lo mismo.
Entonces, la pregunta es, ustedes son un monopolista, son el único fabricante del producto y lo pueden vender en dos mercados. ¿Cuál va a ser su función de beneficio? Ingreso menos costo. Sería P1 por Ingreso menos Q1 costo, perfecto. En este caso, el ingreso, ¿cómo está compuesto? por dos bienes. No, Dos precios y dos cantidades. dos precios y dos cantidades, ¿no? Porque va a ser el ingreso en el mercado 1 más el ingreso en el mercado 2 menos el costo, ¿no? Y el ingreso en el mercado 1, obviamente precio por cantidad como toda la vida. Lo mismo en el mercado 2. Menos costo, ¿no? Bueno, esto de manera genérica, ¿sí? En el contexto de este ejercicio, ¿cómo serían estos valores? A ver, bueno, esto ya lo puedo borrar, ¿no? Porque ya me quedo con la última parte. P1, ¿a qué es igual? A 40 menos 5Q1. 40 menos 5Q1. P2, Sería 30 menos 3 30. Q2. ¿sí? Uy, ¿qué hice? ¿Sí? Y la función de costo es Q1 cuadrado más 2 Q1 Q2 más 3 Q2 cuadrado. Bueno, acá hay una, no sé si una normalidad, pero sí hay algo para anotar. A ver, supónganse que esto en vez de así hubiese sido así, sin este 3. ¿Qué conclusión ustedes podrían haber sacado? Un binomio cuadrado. Más conceptual. De hecho ya no me está gustando este ejercicio un poco, porque les quiero mostrar otra cosa. Vamos a usar este. ¿Qué notan si ven esto? Esta es la función de costo. Si ustedes producen 5 para Q1 y 10 para Q2, ¿cuánto da el costo? Y si producen 10 para Q1 y 5 para Q2, ¿cuánto da el costo? Da igual. Da igual. ¿Qué quiere decir eso en términos económicos? Que me es indiferente producir uno u otro. Es indiferente producir para un mercado o para el otro. ¿Qué quiere decir? Que los costos de producción para los dos mercados, ¿cómo son?
Iguales. Iguales, ¿no? A la empresa le da lo mismo producir para el mercado 1 que producir para el mercado 2 en términos del costo de producción, ¿sí? Económicamente, eso es otra forma de decir que cómo son los costos de transporte. Nulos. No, nulos No no. existen. Ah, bueno. Iguales. Son iguales. Iguales, ¿no? Imagínense una fábrica que está a mitad de camino de Buenos Aires y Córdoba. Mandar el camión para un lado o para el otro es lo mismo. Tengo el mismo costo de gasolina, el mismo tiempo de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, obviamente eso en la realidad no se verifica. De hecho, hay toda una rama de la economía que estudia todo este tema de los costos de transporte, las distancias geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esa materia? Geografía económica. Geografía económica, que está media vapuleada, la sacaron hace poquito, creo que la mandaron a optativa o la dejaron para actuario, no me acuerdo qué hicieron. Pero teóricamente geografía económica se ocupa de todo eso y es en un país donde la geografía es tan amplia, bueno, nada, es un tema de relevancia, ¿no? Que quizá se le da muy poca bola, mucho menos de lo que se debería dar. ¿Sí? Pero bueno, entonces me voy a quedar con este ejemplo para que vean que para la empresa es lo mismo producir para un mercado o para el otro. No le cambia nada si manda la mercadería a Córdoba o la mercadería a Buenos Aires en términos de los costos de producción. ¿Sí? Obviamente, si yo acá tuviera un 3, ¿qué significaría? Que mandar la mercadería a Córdoba me sale más caro que mandarla a Buenos Aires. ¿Sí? Pero yo quiero que sea simétrico eso, porque después me va a permitir que ustedes vean una conclusión económica. Por eso cambié el ejemplo. ¿Sí? Obviamente en la realidad esto es mucho más... esto es una abstracción, ¿no? Pero bueno, está buena porque después me permite mostrarles algo y nadie me va a poder decir, no, pero eso pasa porque es más caro producir para cierto lado. ¿Sí? Bueno, obviamente acá podemos hacer distributivas. Esto me va a quedar 26Q1, esto me va a quedar al cuadrado. Esto me va a quedar 40Q2, esto me va a quedar Q2 al cuadrado. Y obviamente todo esto, el menos se distribuye a todos. ¿Sí? Ojo con esto porque generalmente veo muchos errores en los parciales de que hacen las distributivas mal. ¿Sí? Por ejemplo, el menos solamente se lo ponen al Q1 en vez de a todo esto también. ¿Sí? Así que bueno, nada, tengan cuidado con la distributiva, con la parte algebraica. Obviamente acá lo que va a terminar pasando es que acá yo tengo menos Q1 cuadrado, menos Q1 cuadrado, esto va a ser menos 2Q1 cuadrado. Y esto va a ser... no, me equivoqué, perdón. No, no, no me equivoqué. Menos... Menos 5. Ah, no, no lo encontraba. Ahí está. Bueno, si no me equivoqué nada, esperen que lo chequeo por la duda porque se lío. Menos 5. Ok. ¿Sí? Este se junta con este. Y este se junta con este. Bueno, ¿qué me quedó? Un problema como. Yo tengo que maximizar el beneficio. ¿Qué tipo de problema de maximización es? Recording is on. ¿Qué tipo de maximización es? ¿Tengo una condición? ¿Tengo alguna restricción?
No. No. Entonces es un problema de extremos libres, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Derivarlo con respecto a Q1 y Q2. Exactamente. Bueno, esta derivada me va a dar 26 menos 4Q1 menos 2Q2, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Está todo bien? Y esta me va a dar 40 menos 10Q2 menos 2Q1, si no me equivoqué en nada. Sí, está bien. Bueno, obviamente este es un sistema de ecuaciones. Lo pueden resolver por sustitución, por igualación, por Kramer, por lo que se les ocurra. Está... o sea, Gauss-Jordan, todo eso, bueno, lo pueden usar tranquilamente porque son todas las ecuaciones lineales, así que no hay ningún tipo de problema ahí. Yo voy a hacer sustitución, porque me parece que es más rápida en este momento y no es lo que trato de enseñar, así que... eh, Q2 va a ser, si no me equivoco, 13 menos 2Q1. Eh, entonces... Esto va a ser 40 menos 130 menos 22Q1. Esto va a dar menos 90. Igual 0. O sea que todo esto va a ser igual 90 menos 22. Q1 va a dar 4,88. No tengo ganas, estoy cansado. 4,09. Vamos a redondear. ¿Sí? Eh... Che, qué raro que con coma esto. ¿Va con coma? En algo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? 26 menos Q1 por Q1, 40 menos 4 por Q2, ok, 26 Q1, ok, 40, ok, 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 26 menos 2, 40 Q2, menos 4, menos 5, ok, menos 2, ok, esto da 26, menos 4, menos, menos 2Q2, 40 menos 10, menos 2Q1. Bueno, por eso me pasa por saltearme pasos, porque me digo que acá aparentemente esto va a dar que Q2 es igual 26 a 2, 13, ok, menos 2Q1.
¿No sería menos 13, puede ser? No. ¿No te daría menos 90 menos 18,1? Hacía así. Ah, sí, 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 acá está el error. Eso me pasa por tratar de hacer las cosas rápidas. 40 menos 130 más 20Q1 menos 2Q2. Ahí está. Sí, ahí está. Me pasa por tratar de hacer las cosas rápido que no debería hacerlo. Menos 90 más 18Q1 igual 0. Entonces Q1 va a ser 90 dividido 18, que da 5. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces si Q1 es 5, Q2 es 13 menos 2 por 5, o sea, 13 menos 10, o sea, 3. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un punto crítico. Esto va a dar que el punto, esto nos dio que el punto crítico es el 5, 3. ¿Correcto? Sí. Esto era la condición necesaria, ¿no? Ahora me faltaría chequear la condición suficiente. ¿Qué teníamos que armar como condición suficiente? El hesiano, ¿no? Y el hesiano en este caso, ¿cómo era? ¿Mm? ¿Acá qué iba? ¿Se me escucha? Sí, profe, se escucha. ¿Qué iba ahí? La derivada de Q1. ¿Sí? 2 veces con respecto a Q1. Acá iba la cruzada, ¿no? Acá por Schwarz también va la cruzada. Y acá 2 veces con respecto a Q2. Bueno, ¿cuánto da cada una de estas cosas? A ver. La derivada de esto con respecto a Q1, ¿cuánto da? Menos 4. Menos 4, ¿no? La cruzada da menos 2. Y la derivada segunda con respecto a Q2 da menos 10, si no me equivoco. Bueno, este determinante da 40 menos 4, o sea, da 36, que es mayor que 0. Si era mayor que 0, ¿qué pasaba? Había extremo. Había extremo, ¿no? Hay extremo. ¿Cómo nos dio la derivada segunda con respecto a I? Negativa. Negativa, ¿no? Y eso significaba que ese extremo, ¿cómo era? Máximo. Hay un máximo. ¿Sí? Bueno, entonces efectivamente acá la empresa está maximizando ganancias, ¿no? Entonces, fíjense.
¿Qué es lo primero que notan? La empresa, ¿qué está haciendo? Si uno ve esos números. Está fabricando 5 cantidades de Q1, o sea, 5 cantidades del bien 1 y No hay 3 dos del bien bienes, es 2. un solo bien. Ah, ¿Está fabricando más para Cinco quién? para el un mercado mercado. 1. Para el mercado 1. ¿Sí? ¿Sí? Está fabricando más para el mercado 1 y menos para el mercado 2. En realidad eso no es una conclusión económica, por algo que les voy a explicar ahora. Pero fíjense, ¿cuánto dan los precios? A ver, estas eran las leyes de salida a precio, ¿no? Esta de acá. Y esta de acá. ¿Cuáles son los precios que hay en los mercados? Que lo fija el monopolista, ¿no? En este caso tenemos 26 menos 5 igual 21. En este caso, esto da 40 menos 4 por 3, o sea 12, que da 28. Fíjense, ¿qué está pasando en el mercado 2? El precio es más alto. El precio es más alto. ¿Por qué creen que el precio es más alto en el mercado 2 que en el mercado 1? Porque hay menos cantidad. No. De hecho, esto se podría haber dado distinto tranquilamente. Acá, como les dije recién, no hay una conclusión económica. Y ahora les explico por qué no hay una conclusión económica. ¿Por qué este número no significa nada? ¿Por qué creen que en el mercado 2 la empresa vende más caro que en el mercado 1? ¿Alguna, alguna conjetura económica que se les ocurra? Porque la función de demanda es distinto para cada mercado. Bueno, eso es, pero eso matemáticamente. Pero ¿qué es lo que está pasando en esos mercados? A ver, les cuento una historia. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquito, ¿sí? Y mi mamá vivía en Valentín Alsina, en Lanús, y mi papá vivía en Vicente López, en una zona bastante acaudalada, bastante de casonas, bueno. Y yo me acuerdo que era chico y por ejemplo iba al kiosco, ¿no? Y la Coca-Cola en el kiosco de Alsina de Lanús me valía 1,80 peso, me acuerdo. ¿Sí? Iba al kiosco de la esquina de la casa de cerca de la casa de mi viejo y valía 2,50. La misma Coca-Cola, el mismo la misma presentación, todo igual. Iba al cine de Coto de Lanús cuando era adolescente. La entrada salía, creo que 7 pesos, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. E iba, no me acuerdo qué cine que me llevaba mi viejo por allá y me acuerdo que valía 14. ¿Sí? O 14 o 17, no me acuerdo. ¿Qué estaba pasando ahí?
Y así les podría dar 50.000 millones de ejemplos. Había más plata para pagar más precios. O sea, la demanda convalidaba precios más altos. ¿Por qué? Porque obviamente en Valentín Alsina, en Lanús, zona industrial de obreros, ¿sí? Yo me acuerdo, yo era chico, se hacía la hora de salida de las fábricas y salía toda la gente con el overol de trabajo de la fábrica y de repente salían 300 monos de la papelera que estaba enfrente, ¿sí? Eh, y obviamente toda esa gente era toda laburante, con el mango al día, digamos, y si vos le querías cobrar de más, te iba a recorrer hasta encontrar un sustituto que sea más barato, ¿sí? No se controla, se fijaba mucho cuánto valían las cosas porque no le sobraba, ¿se entiende? Cambio la zona de mi viejo, zona de gente no millonaria, pero más o menos acaudalada, más o menos un buen pasar económico, zona de gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. No se fijaban tanto en el chiquitaje, ¿sí? Entonces estaban dispuestos a pagar un poco más sin que pase nada. Entonces las empresas obviamente eso lo identificaban. Entonces las empresas que eran monopolistas y tenían la posibilidad de fijar precio, decían, bueno, che, los camiones que van para Vicente López van a salir a un precio, se va a cobrar tanto la Coca-Cola. Y los camiones que vayan para Valentín Alsina van a salir con otro precio, la Coca-Cola va a valer tanto otro precio, tanto otro valor. ¿Sí? Y como la empresa es un monopolista, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque obviamente nadie se va de ir de Vicente López a Lanús a comprar una Coca-Cola para que los precios se igualen. ¿Se entiende? No es un mercado de competencia perfecta donde si hay una diferencia de precios eso se termina arbitrando. Nadie va, nadie hace un viaje de 20 kilómetros, no me acuerdo cuánto había, 20 kilómetros creo que era 22, por comprar una Coca-Cola. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, obviamente, como la empresa era monopólica, la gran mayoría de las empresas en Argentina o son monopólicas o son oligopólicas o coluden, terminan pasando ese tipo de situaciones. ¿Mm? Como siempre, la empresa lo que trata de hacer es exprimir lo más que pueda el excedente del consumidor. Ahora bien, en el ejemplo este que les traigo de mi vida, que obviamente habrá millones de ejemplos distintos, algunos más ilustrativos, otros menos ilustrativos, pero eh, que les traigo, si lo trato de llevar a la teoría económica, ¿dónde se les ocurre que puede verse esto que está pasando con la demanda en San Isidro y la demanda en Lanús? ¿En qué concepto económico pueden llegar a detectar que está pasando algo como el ejemplo que les di? Si les digo que en San Isidro la demanda es menos sensible a los precios, no se fijan tanto en el chiquitaje, por decirlo de alguna manera. No es muy formal la palabra, pero bueno, vamos a decirlo así. Les estoy hablando de qué concepto económico. De elasticidad. De elasticidad, exactamente. Bueno, vamos a calcular las elasticidades en los dos mercados. Elasticidad de la demanda en el mercado 1 con respecto al precio en el mercado 1. Que ¿cómo era esto? Esto era la derivada de la demanda con respecto al precio multiplicado por el precio
dividido la demanda, ¿no? Y lo mismo con la elasticidad en el mercado 2, nada más que tengo que cambiar todo lo que es 1 por 2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo da esto? Bueno, para poder calcular la derivada, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Mm? Lo tengo que dar vuelta, ¿no? Porque está al revés. ¿Se ve que está al revés? Si yo quiero calcular la derivada de Q1 con respecto a P1, tengo que tener despejado Q1. ¿Sí o no? O se cortó y nadie me escucha. Sí, sí. Sí, sí. Lo mismo acá, ¿no? Si quiero calcular la derivada, tengo que dar vuelta a esto. Que en este caso me va a quedar Q2 igual un cuarto de P2 más 10, si no me equivoco en nada. Y este es negativo, ¿no? Ahí. Bueno, ¿cuánto da la derivada de esta? ¿Cuánto da? -1. Menos 1, ¿no? P1, ¿cuánto valía? -26 Q1. Q1 valía 5. Perdón, P1 21, perdón. Perdón, tenés razón. Sí, no dije nada. 21. ¿Sí? Y Q1 valía 5. D es lo mismo que Q. Nada más que D es la teórica y Q es la efectiva. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? La derivada -1/4. menos un cuarto. P2 da 28. Y Q2 dio 3. ¿Sí? Bueno, esto da menos 7 tercios, si no me equivoco. Esto da menos 21 quintos. Que va a ser 4,2, si no me equivoco. Y esto va a ser 2,33 periódico. Bueno, en valor absoluto, ¿cuál me dio más grande? La del mercado 1, La del mercado 1. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir entonces eso? que es más elástica. Es más elástica. ¿Sí? Si le aumentás el precio, las cantidades varían mucho. ¿Sí? La gente no convalida aumentos de precio porque se desploma la demanda. ¿Se ve? Entonces, como en valor absoluto, la elasticidad en el mercado 1 es más grande que en el mercado 2, entonces, ¿cómo van a ser los precios en el mercado 1? ¿Más chicos o más grandes que en el mercado 2?
chicos. Más chicos, porque la gente no convalida aumento de precios, ¿entiende? Entonces la empresa no se puede pasar de viva, por decirlo de alguna manera. Porque en Lanús te cuidan el mango mucho más que en San Isidro. Entonces, si la empresa aumenta los precios, como la elasticidad en valor absoluto es mayor, las cantidades demandadas bajan muchísimo. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Ahora bien, Sí, fíjense que cómo era la función de costo. Simétrica. ¿Sí? Para la empresa, mandar el producto a San Isidro o mandarlo a Lanús es exactamente el mismo costo. ¿Sí? Entonces no hay una explicación desde los costos que diga, che, ¿por qué le vendés más caro a uno y más barato al otro? Si a vos te sale lo mismo producirlo. ¿Se entiende? La empresa, el costo de fabricar el producto es el mismo, lo mande para un mercado o para el otro. No hay una explicación de costos detrás del hecho de que en un mercado se venda más caro que en el otro. Por eso cambié el ejemplo, para que no me contamine la conclusión. ¿Sí? En nuestro caso, lo que tenemos acá es que como 4.2 es mayor que 2,33, entonces el precio en el mercado 1 es más chico que en el mercado 2. ¿Sí? Ahora bien, última cosita. Fíjense, ¿cuánto venden en el mercado 1 y en el mercado 2? 5 y 3, ¿no? Bien. Esto, que haya vendido menos en el mercado 2, no tiene que ver con nada de ninguna conclusión económica. Esto lo más probable es que se deba a una cuestión demográfica. Si ustedes en el mercado 1 tienen viviendo 1 millón de personas y en el mercado 2 tienen viviendo 100.000 personas, en el mercado 2 van a vender menos no importa qué. ¿Sí? Porque hay mucha menos gente viviendo. No tiene que ver con una cuestión económica, sino que lo más probable es que tenga que ver con una cuestión demográfica. ¿Se entiende? No hay una relación. Esto justo da menor que 5, pero podría dar 10 sin ningún tipo de problema. Porque está más relacionado con el tamaño de los mercados que con una cuestión de la elasticidad y de la tolerancia a los aumentos de precio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, con esto hemos terminado lo que es aplicaciones económicas. Hay un par más en el libro, pero la verdad que son iguales o al lagrangiano de la utilidad o algún tema de extremos libres, así que no requiere mayor explicación económica, con lo cual, bueno, cuando hagan las guías se lo van a encontrar y lo pueden consultar en el libro. No van a necesitar ninguna explicación adicional a lo que ya les hemos dado, a lo que ya les he dado. Bueno, de mi parte terminé. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. Yo, profe, tengo una duda. El tema de demográfico que recién mencionó, no es posible verlo en las funciones, ¿no? No. De la demanda de los mercados. Es algo ajeno. Ok. Bueno, sí. Sí, lo podés ver acá. ¿Dónde estoy? Acá. No directamente, pero implícitamente está metido acá. Mm. En la forma de esto. Si esto te da 2600, ¿qué mercado es más grande? El 1 sería, ¿no? El 1. Más grande. Pero bueno, eso dependerá de la forma funcional de la función de demanda, dependerá de millones de cosas. Pero si Mm. vos tenés algo así, claramente, demográficamente, o como mercado, este es más grande que este.
¿sí? Ok. Pero bueno, nada, eso habrá que ir viendo distintas situaciones. No hay algo tan así directo que te pueda Claro, no es en decir. absoluto. Claro, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿Estuvieron haciendo la guía? Profe, yo tengo una duda Decime. sobre la guía de polinomio, ejercicio 3. Sí, vamos a polinomio. Ejercicio 3. ¿Cuál? De los, ¿el A o el B? La, ¿no sería z igual arco tangente y sobre x? Se puede hacer de las dos maneras. Ok, gracias. Eso es como... Acá hay distintas maneras de armarlo. Acá se puede armar y sobre x en vez de x sobre y. No hay ningún tipo de problema. De hecho, si uno quisiera ponerse fino, acá podría, por ejemplo, no fino, pero si fuera, eh, si quisiera podría poner, nadie lo hace, ¿no? Porque no sé, no es cómodo, pero se podría poner esto, mira, ¿sí? Y x e y, en vez de usar como punto de aproximación el 1, 1, ¿qué usarías como punto de aproximación? 0, 0. 0, 0, ¿sí? Se puede armar de muchísimas maneras. Es a gusto y piacere del consumidor. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Mañana, profe, es la revisión del parcial. No, porque va Venturini. Si está abierta la facultad, va Venturini. Y los parciales, por lo menos la mitad de los parciales los tengo yo. Así que como yo no voy, no va a ser mañana. Sí, la primera clase presencial que vaya yo presencialmente, básicamente. Va a ser la revisión. Dale, ¿lo podés avisar en el grupo? Sí, sí, yo les aviso, no se preocupen. En realidad yo tengo la mitad de los parciales y Venturini tiene la otra mitad. Así que lo que pasa, Venturini está cerca de la facultad, yo no. Yo estoy bastante lejos ahora. Me mudé hace poquito y no. Antes vivía a 15 cuadras, ahora tengo un viajecito. Así que cuando vaya yo, él se acerca, me trae la mitad de él y con mi mitad hacemos la revisión. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna consulta, duda, pregunta? No se duerman, hagan las guías. Pero bueno, si nadie tiene nada, hemos terminado. Bueno, profe. Nos Bueno, vemos. nos vemos.